Berna, Suiza, 1905. En una oficina pequeña y ordenada de la Oficina Federal de Patentes, un empleado joven revisaba solicitudes técnicas con una meticulosidad que sus superiores apreciaban. Llegaba puntual, hacía su trabajo con eficiencia y rara vez llamaba la atención. Era delgado, tenía el cabello oscuro y un bigote que todavía no era el que el mundo reconocería décadas después. Sus colegas lo consideraban un buen empleado. Agradable, discreto, nada extraordinario. Lo que nadie en esa oficina sabía era que ese joven de 26 años, en las horas que le quedaban libres después del trabajo, estaba reescribiendo las leyes del universo. No en un laboratorio equipado, no en una universidad prestigiosa, en el cuarto de su apartamento, con papel, lápiz y una capacidad de imaginar situaciones que ningún instrumento científico de la época podía reproducir. Mientras el mundo dormía, él pensaba. Y lo que pensaba era tan radical, tan alejado de todo lo que la física había establecido durante 200 años, que cuando finalmente lo publicó, los científicos más importantes de Europa tardaron meses en decidir si estaban ante un genio o ante un error monumental. No era un error. Su nombre era Albert Einstein. Y lo que escribió en ese cuarto pequeño de Berna en 1905 cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entiende el espacio, el tiempo, la luz y la materia. Esta es su historia. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, una ciudad del sur de Alemania a orillas del Danubio. Su padre Hermann era un hombre afable y optimista que se dedicaba a los negocios con más entusiasmo que éxito. Su madre Pauline era una mujer culta, apasionada por la música, y con una determinación tranquila que Einstein heredaría sin saberlo. Desde el principio fue un niño diferente, de una manera que desconcertaba a los adultos. No habló hasta tarde. Sus padres llegaron a preocuparse. Cuando finalmente comenzó a 1908, hablarlo hacía despacio, repitiendo cada frase en voz baja antes de pronunciarla en voz alta, como si necesitara escuchar sus propias palabras antes de entregarlas al mundo. Esa costumbre de ir hacia adentro antes de salir hacia afuera lo acompañaría toda la vida. En la escuela era un alumno peculiar. No malo, pero peculiar. Las materias que le exigían memorizar fechas, reglas o procedimientos le resultaban tediosas. Las que le permitían imaginar, construir y razonar desde los principios le absorbían completamente. Un profesor llegó a decirle a su padre que el niño nunca llegaría a nada porque le faltaba la disciplina mental necesaria para el aprendizaje serio. Ese mismo profesor no vivió para ver lo que Einstein publicaría a los 26 años. Lo que sí moldeó su mente en esa época fue un regalo que recibió cuando tenía 5 años. Su padre le trajo una brújula. Einstein la sostuvo en sus manos y quedó paralizado. La aguja se movía sin que nada la tocara, sin cuerda, sin engranaje visible, sin ninguna causa aparente. Algo invisible la guiaba con una precisión absoluta. Ese misterio, la idea de que detrás de lo visible hay fuerzas que no vemos pero que gobiernan todo lo que ocurre, se instaló en algún lugar profundo de su mente y nunca se fue. A los 12 años encontró un libro de geometría euclidiana que leyó de principio a fin con la misma intensidad con que otros niños de su edad leían aventuras. Lo llamó el libro sagrado de la geometría, no por reverencia religiosa, sino porque en esas páginas encontró algo que buscaba sin saber que lo buscaba. La posibilidad de llegar a verdades absolutas mediante el razonamiento puro, sin necesidad de tocar ni medir nada. La familia se mudó a Italia cuando Einstein tenía 15 años por razones de negocios. Él se quedó solo en Múnich para terminar el bachillerato. Fue la primera vez que vivió sin su familia y también la primera vez que enfrentó de frente algo que ya había notado antes. Las instituciones educativas de su época no estaban diseñadas para mentes como la suya. El sistema prusiano de educación era riguroso, jerárquico y basado en la repetición y la obediencia. El profesor hablaba, el alumno escuchaba, memorizaba y reproducía. La creatividad no era una virtud académica, era una distracción. Einstein no podía funcionar en ese sistema sin sentir que algo esencial en él se apagaba lentamente. Abandonó el colegio antes de terminar y viajó a Italia a reunirse con su familia. El intento de ingresar al Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, conocido como el ETH,
Fracasó la primera vez. No por matemáticas ni por física, en las que obtuvo calificaciones sobresalientes, sino por las materias de cultura general que el examen de admisión también incluía. Al año siguiente lo intentó de nuevo, y esta vez entró. Zúrich fue una revelación. Por primera vez Einstein estaba rodeado de personas que pensaban con una intensidad comparable a la suya. Hizo amigos verdaderos. Discutía de física, de filosofía y de música durante horas en los cafés de la ciudad. Tocaba el violín con una pasión que sus compañeros recordarían décadas después, y estudiaba con una selectividad que sus profesores no siempre apreciaban. Asistía a las clases que le interesaban, y se saltaba las que consideraba que podía aprender mejor solo con los libros. Esa independencia le costaría caro al terminar los estudios. Cuando se graduó en 1900, ninguno de sus profesores estaba dispuesto a recomendarlo para un puesto académico. El estudiante brillante pero indisciplinado que había ignorado las convenciones durante 4 años no era el candidato que ningún departamento de física quería en su equipo. Einstein pasó 2 años enviando solicitudes de trabajo que nadie respondía. Fue su amigo Marcel Grossmann quien finalmente le consiguió un puesto en la Oficina Federal de Patentes de Berna. Un trabajo burocrático, estable y completamente alejado de la física teórica. Einstein lo aceptó sin dudarlo, porque necesitaba dinero para casarse con Mileva Maric, la única mujer de su promoción en el ETH, una matemática serbia de mente extraordinaria, con quien había construido una relación intensa durante los años de universidad. Se instaló en Berna. Tuvo hijos. Pagó el alquiler. Revisó patentes durante 8 horas al día. Y en las horas que le quedaban, siguió pensando en los problemas que lo habían obsesionado desde adolescente. El más importante de todos era uno que parecía simple cuando se formulaba en palabras, pero que escondía una profundidad que la física de la época no podía resolver. ¿Qué vería alguien que viajara junto a un rayo de luz a la misma velocidad que ese rayo? ¿Vería la luz quieta, congelada a su lado? ¿O seguiría viéndola moverse? Las ecuaciones de Maxwell, que describían el comportamiento de la luz y el electromagnetismo, decían que la luz siempre viaja a la misma velocidad independientemente de cómo se mueva el observador. Pero la mecánica de Newton, que describía el movimiento de los cuerpos, decía que las velocidades se suman y se restan según el movimiento relativo entre observador y objeto. Las dos teorías no podían ser correctas al mismo tiempo. Alguien estaba equivocado, y Einstein tenía la sospecha de que ese alguien era Newton. En 1905 publicó 4 artículos en la revista Annalen der Physik. 4 artículos en un solo año, cada uno de los cuales habría sido suficiente para hacer famoso a cualquier científico de la época. El primero explicaba el efecto fotoeléctrico, demostrando que la luz se comporta como partículas en ciertas condiciones, además de como onda. Esa idea, aparentemente técnica, abriría el camino a la mecánica cuántica y sería la que le daría el premio Nobel 16 años después. El segundo explicaba el movimiento browniano, el movimiento errático de partículas pequeñas en un fluido, demostrando de forma matemática la existencia de los átomos en una época en que muchos científicos todavía dudaban de que los átomos existieran realmente. El tercero era la teoría de la relatividad especial. En ese artículo, Einstein resolvía la contradicción entre Maxwell y Newton con una elegancia que dejó a la comunidad científica sin palabras durante semanas. La solución no estaba en corregir las ecuaciones de ninguno de los dos. Estaba en cuestionar algo que nadie había cuestionado nunca porque parecía demasiado obvio para necesitar cuestionamiento. El tiempo. Newton había asumido, como todo el mundo antes y después de él, que el tiempo transcurre igual para todos los observadores independientemente de cómo se muevan, que si 2 relojes marcan la misma hora en un momento dado, seguirán marcando la misma hora para siempre, estén donde estén, y se muevan como se muevan. Einstein demostró que eso era falso. El tiempo no es absoluto. No transcurre igual para todos. Un reloj que se mueve a gran velocidad corre más despacio que un reloj que está quieto. 2 observadores que se mueven a velocidades diferentes no solo miden tiempos diferentes, sino que viven en presentes diferentes. No hay un tiempo universal que todo lo mida. Hay tantos tiempos como observadores en movimiento relativo entre sí. Esa idea era tan contraria a la intuición humana que incluso físicos brillantes tardaron en aceptarla.
Pero las matemáticas no dejaban escapatoria, y las predicciones que se derivaban de esa teoría resultaron confirmadas una y otra vez por los experimentos que vinieron después. El cuarto artículo de ese año contenía una ecuación que con el tiempo se convertiría en la más famosa de la historia, derivada casi como una consecuencia secundaria de la relatividad especial. Una relación entre masa y energía tan compacta y tan poderosa que cabía en una sola línea. La energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Nadie en 1905 comprendió del todo las consecuencias de esa ecuación. Décadas después, esas consecuencias cambiarían la historia del mundo de una manera que Einstein nunca habría deseado. El reconocimiento llegó lentamente. Los primeros en tomar en serio los artículos de ese año fueron los físicos más jóvenes de Europa, que veían en esas ideas una revolución que los mayores no querían aceptar. Max Planck, uno de los físicos más respetados de Alemania, fue de los primeros en reconocer públicamente la importancia de lo que Einstein había publicado. Ese reconocimiento abrió puertas que hasta entonces habían permanecido cerradas. Einstein dejó la oficina de patentes y comenzó su carrera académica con años de retraso, pero con una reputación que crecía con cada conferencia y cada artículo nuevo. En 1915, 10 años después de la relatividad especial, publicó la teoría de la relatividad general. Si la primera había revolucionado la comprensión del espacio y el tiempo, la segunda revolucionó la comprensión de la gravedad. Newton había descrito la gravedad como una fuerza que actúa a distancia entre dos masas. Einstein la describió de una manera completamente diferente. La gravedad no es una fuerza. Es una curvatura del espacio y el tiempo producida por la presencia de masa. Los planetas no orbitan al Sol porque el Sol los atrae. Orbitan porque el Sol curva el espacio a su alrededor y los planetas siguen el camino más natural en ese espacio curvado. La imagen era tan radical que parecía más filosofía que física. La confirmación llegó en 1919 durante un eclipse solar. Una expedición científica británica midió la desviación de la luz de estrellas distantes al pasar cerca del Sol. Si Einstein tenía razón, la gravedad del Sol debía curvar esa luz y las estrellas debían aparecer en posiciones ligeramente desplazadas de las habituales. Aparecieron exactamente donde Einstein había predicho. La noticia llegó a los periódicos de todo el mundo. De la noche a la mañana, Einstein dejó de ser un físico respetado en los círculos científicos para convertirse en algo que la historia había producido muy pocas veces. Un científico famoso para el público general. Un símbolo. Una imagen. La fama lo desconcertó genuinamente, no porque fuera un hombre humilde en el sentido convencional, sino porque la atención masiva le parecía una distracción de lo único que realmente le importaba: seguir pensando, seguir buscando. Había preguntas que la relatividad no respondía y que lo obsesionaban con la misma intensidad que lo habían obsesionado los problemas que ya había resuelto. En 1933, cuando Hitler llegó al poder en Alemania, Einstein estaba de visita en los Estados Unidos. No volvió. Era judío. Sus libros fueron quemados en plazas públicas alemanas. Su nombre apareció en listas de enemigos del Estado. Alemania, el país donde había nacido y donde había construido su carrera, se había convertido en un lugar donde su existencia era un peligro. Se instaló en Princeton, Nueva Jersey, donde el Instituto de Estudios Avanzados Le 1900 ofreció una posición permanente. Vivió el resto de su vida en esa ciudad pequeña y tranquila, caminando descalzo por las calles en verano, tocando el violín por las noches y trabajando cada día en el proyecto que ocuparía los últimos 30 años de su vida sin nunca completarse. La teoría del campo unificado. Einstein creía que las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad y el electromagnetismo, debían poder describirse mediante una única teoría coherente, una ecuación que lo contuviera todo. Un orden matemático profundo debajo de la aparente complejidad del universo. No lo encontró. Mientras él buscaba esa unificación, la física avanzaba en una dirección que lo inquietaba profundamente. La mecánica cuántica, desarrollada por una nueva generación de físicos, describía el mundo subatómico en términos de probabilidades y de indeterminación fundamental. El universo a escala pequeña no obedecía leyes deterministas. Era esencialmente aleatorio. Einstein no podía aceptarlo.
Dios no juega a los dados, dijo en una frase que se repetiría infinitas veces. No era una declaración religiosa, era la expresión de una convicción filosófica profunda. El universo tenía que tener un orden subyacente. La aleatoriedad tenía que ser una apariencia, no una realidad fundamental. Los experimentos siguieron dándole la razón a la mecánica cuántica y no a él. Einstein lo sabía. Pero no podía abandonar esa convicción aunque los datos apuntaran en otra dirección. Murió el 18 de abril de 1955 en Princeton. Tenía 76 años. En su cama de hospital había páginas llenas de ecuaciones. El último intento de encontrar la teoría que lo había eludido durante décadas. No la encontró. Pero lo que sí encontró, en un cuarto pequeño de Berna hace más de un siglo, fue suficiente para cambiar la física, la filosofía y la forma en que la humanidad se imagina a sí misma dentro del universo. Un hombre que el sistema educativo consideró mediocre demostró que el tiempo no es absoluto, que la masa es energía congelada y que el espacio se curva alrededor de la materia. Lo demostró sin laboratorio, sin equipo y sin el permiso de nadie. Solo con la capacidad de imaginar lo que nadie más se había atrevido a imaginar. Esa capacidad no tiene fórmula, pero Einstein es la prueba de que existe.